Mi nombre es Mónica Elisa Salazar Cepeda y voy a hablar sobre cómo funciona el cerebro según Alexander Luria. Pero primero, ¿qué es el cerebro? El cerebro es uno de los principales órganos dentro del sistema nervioso central del ser humano. Su ubicación radica en el cráneo y la estructura del cerebro general es prácticamente idéntica a la del resto de los mamíferos existentes en la actualidad. Según la ciencia, este órgano tiene una corteza cerebral, la cual se entiende como su componente principal y el más importante. Las tres unidades principales. Está la unidad para regular la vigilia, la unidad para obtener y procesar la información y la unidad de verificación de la actividad mental. Están los procesos psicológicos superiores, como la abstracción, que es el acto mental en el que se aísla conceptualmente una propiedad o función concreta de un objeto. Está el pensamiento, que es la capacidad que tienen las personas de tomar ideas y representaciones de la realidad en su mente y hacerle un juicio sobre ello. Está el lenguaje, que es un sistema de comunicación estructurado. Está la toma de decisiones, que es el proceso mediante el cual se realiza una elección de diferentes opciones o formas posibles. Está la actitud, que es el comportamiento que emplea un individuo para hacer las labores. Está la imitación, que es cuando copiamos o parodiamos el comportamiento o expresiones de otros o de otro ser. Están los procesos psicológicos básicos, que son la percepción, que es la interpretación de estímulos recibidos por los sentidos. Y según Gestalt, percibimos la realidad conforme a la estructura no aislada. Luego está la memoria, que es un proceso por el cual las personas almacenan y codifican información, interviniendo en procesos primitivos como caminar, comer, mirar, etc. Luego está la motivación, que es un estado interno que dirige al organismo hacia fines o metas determinadas. Luego tenemos a las emociones o emoción, que son las que influyen en nuestro pensamiento y conducta. Pues desde aquí sale la inteligencia emocional, y varios psicólogos conocidos sugieren que las emociones son reacciones fisiológicas al entorno. Luego está el procesamiento, que concibe al ser humano como un procesador de inputs que le dan sentido al entorno. Luego está el lenguaje, ya antes hablado, también, que son signos verbales y es un instrumento esencial que usamos para transmitir información y expresarnos. Y de hecho es la única función pura del ser humano, pues se ocupa para transmitir información. La unidad para regular la vigilia. Para que el ser humano esté en condiciones óptimas y todas sus funciones, hasta las más básicas, trabajen, deben estar en un estado óptimo de vigilia. ¿Qué significa esto? Significa que la persona debe estar bien descansada para que su cerebro pueda funcionar en óptimas condiciones. Pues se sabe que alguien que está cansado tiende a distraerse mucho, a no prestar atención o a evadir la situación. Hace tiempo Pavlov dijo lo siguiente: la actividad organizada dirigida a una meta requiere el mantenimiento de un nivel óptimo de tono cortical. Y también muchas de sus observaciones mostraron los procesos de excitación que tienen lugar en el córtex despierto, que obedecen a una ley de la fuerza, según la cual todo estímulo fuerte, biológicamente significativo, evoca una fuerte respuesta, mientras todo estímulo débil evoca una respuesta débil. Se ha dicho también que los procesos mentales humanos son sistemas funcionales complejos y que no están localizados en áreas estrictas, circunscritas en el cerebro, sino que tienen lugar a través de la participación de grupos de estructuras cerebrales que trabajan concertadamente
y las cuales efectúan su particular aportación a la organización de este sistema funcional. Aquí también entrarían las tres zonas corticales, como el área primaria, que recibe impulsos, la secundaria, que es de proyección y asociación, donde la proyección es el proceso y se recibe por la tercera zona, que es la superposición. Están las áreas implicadas en estos procesos, que son el área 4, que es la motora principal del mapa de Brodmann, el área 6, premotora, está el área 8, campo ocular frontal, y el área 44 y 45 de Broca. Luego está la segunda unidad funcional. La corteza cerebral, que constituye la segunda unidad funcional, se sitúa por detrás de la cisura central o rolándica. Y comprende toda la corteza de los lóbulos parietal, temporal y occipital. En esta región se encuentran los extremos corticales de los analizadores, cutáneo, sinestésico, auditivo, vestibular y visual. Mediante el toposcopio inventado por Livanov, que permite que observemos unos 60 a 150 puntos de excitación cortical, si no me equivoco, y así podemos verlo en una pantalla, pudiendo ver lo que sucede en el córtex del cerebro animal. En estados de inhibición, o como Pablo decía, estados fásicos, la ley de la fuerza no cuenta y los estímulos débiles pueden evocar respuestas fuertes, lo que llamarían fase paradójica, o seguirá dando una respuesta cuando los estímulos fuertes dejen de hacerlo, lo que sería la fase ultraparadójica. Hay áreas esenciales como el área 3 de Brodmann de la sensibilidad general, el área 41 de la audición en las circunvoluciones de Helsch en la primera circunvolución temporal, el área 17 que es de la visión en los labios y fondo de la cisura calcarina del occipital, el área 1, 2, 5 y parte de la 7 en el lóbulo parietal para la sensibilidad general y el área 18 y 19 para la visión. La tercera unidad funcional presenta un extremo cortical en el neocórtex del lóbulo frontal, en el que se diferencian tres áreas o regiones: la primaria o de proyección, la secundaria o de asociación y la terciaria o de integración. Ya sabemos ahora que la primera unidad funcional del cerebro desempeña su papel en la regulación de la actividad cortical y el nivel de alerta. No tiene una red nerviosa específica, pero que modifique el estado de la actividad cerebral sin información, ni percepción, ni programas o planes. Las zonas descritas en el mapa de Brodmann están hechas para servir como aparato receptor analítico y de almacenamiento. Son de procesos gnósticos. La complejidad de la cognición humana. Se sabe que los sectores orbitales y mediales de la región prefrontal tienen amplias conexiones de ida y vuelta con la primera unidad funcional. Esto hace posible la actividad general y particular de la corteza cerebral para la vigilia y la atención selectiva o voluntaria, necesaria para todas las funciones mentales que incluyen el componente afectivo y el motivacional presentes en toda actividad humana consciente. También está la actividad gnóstica, que no ocurre con respecto a una modalidad aislada. Por eso se basa en un trabajo combinado de un sistema completo de zonas corticales. Eso está en la zona del límite de los córtex occipital, temporal y postcentral. Las zonas habladas anteriormente, incluyendo las áreas de proyección, asociación y codificación, así como las zonas terciarias, están jerárquicamente organizadas del córtex. Constituyen el segundo sistema cerebral, trabajando de acuerdo con el principio de especificidad modal.
decreciente y la lateralización funcional creciente. La estructura de la primera unidad básica funcional comprende estructuras neurales, constituidas por el archicórtex y paleocórtex. Las unidades básicas de la conciencia. Su función es función glandular, función muscular, función neuronal. Y su sistema funcional es el sistema endocrino, el sistema nervioso y las funciones psíquicas superiores. En resumen, la teoría del sistema funcional de Luria empezó porque él, analizando las funciones del ser humano, observó que una función no depende solo de un órgano específico. Así pues, también nuestros procesos cognitivos dependen de más que un poco de neuronas o solo de ciertas áreas del cerebro. Por eso la primera estructura funcional que jerarquiza, que hay síntesis más complejas. La segunda es la especificidad decreciente y la tercera la lateralización progresiva de funciones. La estructura de la segunda unidad básica está hecha de analizadores sensoriales y comprende la parte trasera de la cisura de Rolando. Y por último, la estructura de la tercera unidad, en resumen, está constituida por el área motora, premotora y prefrontal. Esto sería todo. Muchas gracias.